buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de Suiza, del país, el clásico país a nivel europeo, el cual siempre se tiene de referencia normalmente en cuanto a fiscalidad, en cuanto a expropiación fiscal, en cuanto a paraíso fiscal, que se vive también y se gana también. Y hoy vamos a ver cómo se vive allí básicamente, qué impuestos suelen pagar, qué beneficios tienen, más o menos cuánto cuestan las cosas, si cuestan más, si cuestan menos, si el valor allí es mayor o menor del dinero, y veamos también un poquito cómo le ha afectado el problema actual a este país. Comenzamos con Suiza, viendo aquí en un mapa, viendo aquí con la estadística, cómo le ha afectado el problema actual del coronavirus. Vemos que tienen confirmados 103.653 casos y fallecidos 1.877 casos. Como bien vemos, la primera ola tampoco le afectó tanto comparado con la segunda actual, pero básicamente por las PCRs. Las PCRs que se están haciendo pues mucho más a diario, en un aumento mucho más sustancial, lo cual con ello pueden ver la cantidad de gente pues infectada que hay a día de hoy con mayor rapidez y brevedad. Pasando a la parte económica, nos encontramos con Suiza, la cual tiene una población de unos 8 millones y medio de personas, que vendrían siendo pues unas 4 veces Madrid o 4 veces Barcelona en cuanto a población, y sin embargo tiene una superficie de 41.290 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, en cuanto a población, es unas 5 veces más pequeña que España. Lo comparamos con España. Y la superficie es unas 11 veces más pequeña. O sea, ser 5 veces menos población y 11 veces menos de superficie. Con lo cual, la densidad de población también es mayor. Porque hay más gente en menos espacio. Si esto fuera España, estaríamos con los 500 kilómetros cuadrados, 500.000 kilómetros cuadrados, lo cual nos daría un total de unos 85 millones de personas en España. Sin embargo, en España tenemos 47, 48 millones de personas. Vale, seguimos avanzando en el índice de desarrollo de las Naciones Unidas para medir el progreso de un país. Nos muestra el nivel de vida de sus habitantes y los suizos se encuentran entre los que tienen la mejor calidad de vida. El PIB per cápita son 17.271 euros y el PIB anual es de 628.107 millones de euros, lo cual es más o menos la mitad de España en este caso. ¿Por qué hacer un poco de hincapié en esto? Porque sí que es cierto que aunque tengan 5 veces menos población y 10 veces menos territorio, aún así tienen únicamente la mitad de PIB total. En cuanto a deuda, estaban en 2017 con un 42,64% y a día de hoy, en 2020, se sitúan casi en un 50% de la deuda. Muy lejos de aquel, de este 120% más o menos con el cual se encuentra España. Vemos también el gasto público en educación, en salud. Otra cosa muy importante es básicamente la tasa de desempleo, la cual, comparándolo de nuevo con España, en los últimos datos, los de junio de 2020, estábamos casi con un 17%, sin embargo en España apenas llegan a un 5%, es decir, es hasta entre 3 y 4 veces menor en Suiza que en España. El salario medio son 82.098 euros, lo cual serían unos 6.800 euros al mes. Está bien decir esto, pero tampoco son datos del todo reales, ya que la mayoría de gente suele trabajar a media jornada. De manera que no son 6.900 euros, 6.800 euros lo que cobran, sino que lo que cobran bien son unos 3.000, 3.500 euros. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que la gente allí con un contrato de media jornada, con esta remuneración, ya tienen los suficientes ingresos como para poder realmente vivir. Si alguien con una media jornada tiene suficiente como para poder vivir y poder gastar, no en exceso, pero sí mínimamente, la gente sencillamente tiene un nivel de vida mejor, ya que puede vivir bien,
dedicándole menos tiempo a un trabajo y centrándose más pues en sus necesidades básicas, como por ejemplo socializar, vivir, hacer deporte y demás. En cuanto al tanto por ciento de inmigrantes, nos encontramos que es casi un 30%, es decir, los inmigrantes allí no son un problema en absoluto, puesto que vemos que tienen un mayor PIB, menos desempleo y aún así tienen un tanto por ciento en cuanto a su población de inmigrantes bastante más alto. El rango de pobreza únicamente está con un 15,6% y poco más. Lo siguiente ya es la población, la brecha de género, está en el número 20. Y bueno, los datos en cuanto al COVID, que era lo que informábamos antes. Pasando a la parte de impuestos, nos encontramos los siguientes. Artistas, deportistas y demás profesiones artísticas están bajo ley federal y cantonal impuestos sobre el total de sus actuaciones, apariciones o espectáculos que hayan hecho en Suiza. Los costes suelen ser de un 20% de la renta total y el impuesto federal recoge entre el 0,8 y el 7%. Las tasas cantonales son alrededor del 7 hasta el 32%. En caso de una persona física residente en Suiza, el nivel de impuesto sobre la renta federal se impone sobre la renta a nivel mundial. Hay excepciones que incluyen ingresos en el extranjero y los bienes inmuebles en el extranjero. Además, hay una serie de deducciones permitidas tanto a nivel federal como cantonal. En cuanto al tanto por ciento, lo que vemos aquí, los impuestos sobre rentas federales han alcanzado progresivamente el 11,5%, lo que es el máximo y se impone solo a aquellos que tengan unos ingresos superiores a 650.100 francos suizos y 775.900 para los patrimonios. De todos modos, hay una serie de deducciones permitidas que parecen afectar al impuesto de la renta imponible. Para más información, en este apartado, experto del local deberá asesorarte. Los impuestos cantonales, los comunes y poco más. En cuanto a esto, lo que vemos es que realmente en Suiza se paga mucho menos en impuestos. También es cierto que ya los paga todo el mundo. Las rentas más altas no pagan más, tampoco, no en exceso como se paga actualmente en España, que se paga casi un 50%, sino que son bastante más bajos. Sí que es algo un poquito más estándar, pero lo que consiguen de esta manera es evitar una fuga de capitales y evitar sobre todo, evasión fiscal. En cuanto a los inmuebles, nos encontramos, estos están en coronas suizas. Las coronas suizas es casi lo mismo que el euro. Un euro es actualmente 1,07 coronas suizas. Lo que nos encontramos básicamente son pues pisos a 8 millones, a 9 millones, seguimos bajando a 8 millones, 7 millones y medio una casa, 5 millones, casi 6 millones, lo cual podríamos estar hablando casi 5.900.000 coronas checas, estaríamos hablando pues casi unos 5.200.000 euros. Sí que es cierto que allí, aunque la gente cobre, pongamos de salario medio, 6.800 euros, unos 82.000 euros anuales, es unas 3 veces más del salario medio en España, ya que Suiza es uno de los países que no tienen SMI, no tienen salario mínimo interprofesional. Es decir, se puede vivir en un país sin tener un salario mínimo, ya que se deja el salario mínimo a la confianza del empresario. Si pasara en España, puede que el salario mínimo serían 200-300 euros y no se mantendría el salario mínimo actual, que permanece en los 1.100 euros. Pero al final esto va dependiendo de personas en sí. Al final todo es un poco cultura, manera de ser y manera de pensar. Allí, sin embargo, sin salario mínimo interprofesional, como bien vemos, llegan más o menos a los 82.000 al año. Sin embargo, con estos casi 7.000 euros mensuales, nos encontramos con los 2.200 euros mensuales en España, y aún teniendo en Suiza una nómina 3 veces mayor que en España, vemos como aquí en España pues básicamente rondaban los 300.000, incluso los 400.000, pongamos entre 200 y 400.000 euros un piso relativamente bien. Lo veíamos por metro cuadrado, pero básicamente ronda entre los 250 y 350.000 euros, pongamos unos 300.000 euros. De esta manera,
si tuvieran que ser 3 veces mayor, veríamos los pisos casi en 1 millón. Y estaríamos equiparando pues los salarios a los inmuebles. Sin embargo, vemos que aquí pues básicamente es bastante más caro. Al menos en lo que consta en este inmueble. En estos inmuebles de aquí, vaya. En cuanto a distintos precios, lo que nos encontramos, las zapatillas deportivas, como bien decíamos, como son precios internacionales, no pueden bajar y tampoco pueden subir demasiado. Aquí sí que es cierto que suben un poco en cuanto a lo que veíamos tanto en España como en Bielorrusia, pero tampoco sube en gran manera, ya que al final son 104 euros. El alquiler de pista de tenis son 30 euros y un gimnasio en un mes son unos 80 euros. El cine sí que es cierto, unos 18 euros. Paquete de cigarrillos, 8 euros. La cerveza importada son 5 euros y medio. Y una Coca-Cola al final son casi 4 euros. Con todo esto vemos que en Suiza sí que es cierto que es un poco más caro, pero también por el precio que terminan teniendo debido a que los salarios son más altos. Es decir, cuando nosotros pagamos unas zapatillas, no estamos pagando únicamente las zapatillas, sino que además estamos pagando el sueldo del dependiente, el local, el impuesto sobre el local y, bueno, en sí luz, agua, gas y todos los gastos que acometen a este mismo, que son los cuales, si son unos gastos más altos, se terminan sumando al precio inicial, el cual en este caso podrían ser 80 o 90 euros y después con el precio inicial se le suman los demás gastos y terminaríamos con unos 104 euros. En cuanto a los supermercados vemos que tampoco cambian demasiado. Sí que es cierto que cambian básicamente por lo mismo, por los gastos que a ello acomete. Es decir, vemos que por ejemplo la ternera es mucho más caro, pero porque es más caro alimentar a un ternero allí, los gastos en cuanto a la producción, después todos los trabajadores que pasan por el proceso de fabricación y producción, de manera que al final es lo cual infla el precio de, en este caso, la ternera en Suiza, comparado con España, vaya. En cuanto a los restaurantes, pues bien vemos que una comida en un restaurante barato, un menú, aquí en España lo veíamos en 10 euros, allí lo vemos en 23. Por la materia prima, también. Sería básicamente una suma entre materia prima y lo que bien decíamos, los sueldos de tanto camarero como cocinero, como el maître, sommelier y demás. En cuanto a los precios del transporte, vemos que por ejemplo en Volkswagen Golf, vemos que sí que es un poco más caro. La gasolina sí que es cierto que tampoco varía demasiado. Un taxi obviamente sí que cambia en este caso. Y el pase mensual de transporte público tampoco cambia demasiado, ya que lo que sí que cambia es básicamente el transporte público único. El pase mensual tampoco cambia demasiado. Es decir, en este país por lo menos incentivan algo más el transporte público a pago mensual, a pagos más altos, a pagos más grandes, con lo cual puedes ahorrar en esa manera más que en un billete de ida en transporte público. Pongamos que tenemos una ida y una vuelta, al día estaríamos gastando unos 7 euros. Poniéndolo por 3 nos dejaríamos unos 210 euros en 30 días viajando ida y vuelta en transporte público. Sin embargo, con un transporte mensual estaríamos pues con casi una tercera parte de lo que nos costaría viajar a nivel sencillo, ida y vuelta. Después los básicos, electricidad, luz, agua y demás, vienen siendo unos 180 euros. Y por último lo que vemos es la vivienda. El precio por metro cuadrado sería unos 7.000 euros más o menos, lo cual estaríamos con un piso de 10 metros cuadrados 70.000 euros, con uno de 100 metros cuadrados 700.000 euros, lo cual vemos que es bastante más caro. Pero como bien vemos, esto también es a las afueras de la ciudad. En el centro de la ciudad vemos como aumenta a 10.298 euros, 10.300 euros el metro cuadrado. Es decir, un piso de unos 100.000 euros nos saldría casi a 1.300.000 euros. En cuanto a alquileres, una vivienda de 3 habitaciones en las afueras sería unos 2.000 euros.
y en el centro pues unos 2.500. Un apartamento en las afueras, uno pequeñito, sencillo, una habitación, estaríamos hablando de 1.000 euros, y en el centro de la ciudad 1.300, casi 1.400. El interés anual es de 1,5, y aquí sí que es cierto que volvemos a ver el salario medio, después de impuestos y demás, se queda unos 5.195 euros. Sí que es cierto que, como bien veíamos, la mayoría de gente pues trabaja a media jornada, como bien decíamos, pero, pero bueno, al final cada uno también decide un poco. Si estamos solos, al final pues es mejor trabajar a jornada completa, y si vivimos acompañados, ya sea con pareja o demás, pues incluso nos iría mejor tener una media jornada, ya que con los gastos compartidos podríamos tener perfectamente llegar un poco por encima de un salario medio, lo cual nos permitiría poder tener cierta hipoteca o poder vivir en una vivienda de alquiler más o menos tranquilamente. Pues bien, este es el resumen de Suiza. Dejarnos si queréis que próximamente digamos de otros países también. Con todo esto esperamos que vosotros mismos decidáis dónde queréis vivir, ver los gastos, ver los ingresos, ver dónde se gasta más y menos, y ver ciertamente la parte de impuestos que se pagan aquí o allá. Y bueno, como bien vemos, hay países mejores y hay países peores que España. Próximamente seguiremos con nuevos países a nivel europeo. Si tenéis alguno favorito, no lo dejéis en los comentarios. Así que de parte de Dow Jones Trading, mucha suerte, muchas gracias y como siempre, buen trading.